¿Qué es Godzilla? Godzilla puede ser simplemente un hombre disfrazado de monstruo, arrasando una versión en miniatura de Japón, o tal vez el monstruo que protagonizó un universo cinematográfico masivo y se estableció como el rey de los monstruos. Lo que muchos desconocen es la historia de la criatura y su significado para la cultura que la rodea. A lo largo de los años, Godzilla ha evolucionado para simbolizar muchos conceptos e ideas diferentes. Así que hablaremos de los orígenes de Godzilla, desde una bomba de hidrógeno metafórica hasta su ascenso como el rey de los monstruos. Así que comencemos con la película que comenzó todo, la película original de Toho, dirigida por Ishiro Honda. La historia de Godzilla comenzó en 1945, con los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, uno de los eventos más catastróficos que jamás haya enfrentado Japón. La primera bomba arrasó aproximadamente el 90% de la ciudad de Hiroshima. La segunda bomba en Nagasaki conduciría a la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, muchos japoneses no conocerían los verdaderos horrores y la devastación que causaron las bombas, debido a la censura impuesta al país. Después de la rendición, en 1945, no fue hasta 7 años después, en 1952, que los japoneses finalmente pudieron abordar la tragedia y mostrarla, junto con sus horrores. La primera película que presentó los eventos fue un docudrama dirigido por Kaneto Shindo, titulado Los niños de Hiroshima. La película se estrenó solo unos meses después de que terminaran las ocupaciones y se detallaran los efectos de la explosión a la radiación y la gente de Hiroshima que tuvo que sufrirla. La película sería seguida por otra titulada simplemente Hiroshima. Esta película fue financiada por el Sindicato de Maestros Japoneses, en un intento de mostrar una versión más dura, más detallada y más realista del bombardeo. Toho Studios buscaba hacer una película llamada En la sombra de la gloria, con su recién descubierta libertad de expresión. La película iba a ser una producción tanto japonesa como indonesia. El productor Tomoyuki Tanaka recibió la tarea de volar a Yakarta, la capital de Indonesia, después de que el país negara las visas a los cineastas japoneses, debido al sentimiento antijaponés. Sin éxito en su intento, Tanaka regresó en un vuelo a Japón, y durante su vuelo, el productor miraba hacia el Pacífico y recordó el incidente en el Atolón Bikini. Este sitio se convertiría entonces en una idea que pronto reconoceríamos como Gojira o Godzilla. En 1954, un barco atunero japonés llamado Lucky Dragon No. 5 fue enviado con la misión de pescar en el atolón. Sin embargo, terminó cerca de las Islas Marshall, donde sin que la tripulación lo supiera, Estados Unidos probaría una bomba de hidrógeno. Ese mismo día, el barco sintió los efectos radiactivos de la bomba y quedó cubierto de una espesa ceniza. La tripulación la denominó ceniza sin ojos ni muerte. Esta ceniza provocó enfermedades y dolor en la tripulación, que fue hospitalizada a su llegada a Japón. Sufrirían lesiones que los acompañarían el resto de sus vidas. Como recordatorio del evento ocurrido ese día, todos menos un miembro de la tripulación, el operador de radio, llamado Aikichi Kuboyama, que lamentablemente sucumbiría a sus heridas. Solo unos meses después del incidente, este evento se convertiría más tarde en un importante problema político en Japón, que sentía que había sido atacado por Estados Unidos, lo que llevaría a Estados Unidos a pagar a Japón reparaciones por el daño que habían causado. Tomoyuki Tanaka tomaría este evento y eventualmente lo convertiría en la película que el público ha llegado a adorar, con el nombre de Gojira. Antes de convertirse en el monstruo icónico que todos conocen hoy, la criatura adoptó muchas apariencias diferentes, la más notable, la de una combinación de un gorila y una ballena. Esta combinación de los nombres japoneses de los animales dio origen al nombre Gojira. Sin embargo, la criatura sería cambiada a un aspecto más parecido al de un dinosaurio. Estaba destinado a ser utilizado para stop motion, al igual que una de las inspiraciones de la película, King Kong. Sin embargo, el diseño volvería a cambiar, para finalmente parecerse al diseño icónico que todos conocemos. Y muchos elementos del diseño estaban destinados a parecerse al evento que ocurrió a principios de ese año. En particular la cabeza de la criatura, que había sido diseñada para parecer como una nube de hongo en ciertas tomas. Otro ejemplo son las escamas en el cuerpo de la criatura, que pretendía asemejarse a la piel quemada de los miembros de la tripulación a bordo de Lucky Dragon. Era la manifestación física de los bombardeos atómicos, y su efecto en el pueblo de Japón representaba la maldad de la humanidad y la destrucción que dejó a su paso. Godzilla no pretendía ser mostrado como una humanidad antagónica,
sino más bien como un subproducto de la maldad humana. En la película, la criatura imita la destrucción causada por los bombardeos en Japón. La presencia de Godzilla trae consigo radiactividad, lo que no solo perjudica a las personas, sino también al atún. Después del bombardeo del atolón Bikini, Japón sufrió escasez de atún debido a los daños causados a la fauna silvestre. Sin embargo, las escenas de campos quemados y un Tokio en llamas fueron lo que más impactó al público japonés. Los campos calcinados y los edificios en llamas eran imágenes que habían presenciado en Hiroshima y Nagasaki. Conocían las metáforas que se contaban con esta fuerza masiva, destructiva e implacable, que no podía detenerse, y la gente vivía con miedo del monstruo, que se asemeja a todas las dificultades de Japón durante y después de la Segunda Guerra Mundial, y es un recordatorio de las consecuencias de las acciones de la humanidad. Al final de la película, la humanidad es el antagonista. Nunca es cuestión de si la criatura va a morir. La película fue un éxito masivo de taquilla en Japón, recaudando un estimado de 125 millones de yenes. De un presupuesto de 62 millones de yenes, este éxito llamaría la atención de todo el mundo, específicamente de los Estados Unidos. En 1956, los derechos de Gojira serían entregados al productor de cine estadounidense Joseph E. Levine. Este pasaría a renombrar la película como Godzilla, Rey de los Monstruos, así como editarlo y doblarlo del original de Honda. Everyone who had survived without serious injury was helping to repair the human wreckage. One of the survivors was Emiko Yamane, the daughter of Japan's famous paleontologist. For some of the victims, there was hope. For others, there would be no tomorrow. La versión reeditada de la película solo contendría 40 minutos de la película original, lo que significa que de la duración original de 98 minutos se cortó el 60%, específicamente referencias a alimentos contaminados de Nagasaki, como el atún, y refugios antibombas, fueron cortados. Las reediciones incluyeron la incorporación del popular actor estadounidense Raymond Burr para dar una perspectiva estadounidense a una experiencia estrictamente japonesa. En la película, Burr informa sobre los eventos de Godzilla, con escenas mal editadas de él, interactuando falsamente con los personajes. Como era de esperar, la película fue un desastre y recibió críticas negativas. La película ya no trataba sobre los horrores metafóricos de las bombas de hidrógeno, sino que era una película que se promocionaba por el hecho de que había un monstruo gigante, aterrorizando a la humanidad. King of the monsters, incredible titan of terror, a story to stun the mind as a gargantuan creature of the sea surges up on a tidal wave of destruction to wreak vengeance on the earth. Godzilla, king of the monsters, fantastic beyond comprehension, tripping beyond compare, astounding beyond belief, the mightiest monster of them all. See Godzilla, king of the monsters. Solo hay una mención de las bombas de hidrógeno, y fue para explicar por qué Godzilla causaba un alboroto. La película original no tuvo un estreno oficial en Occidente hasta mayo de 2004, cuando tuvo un estreno limitado en cines a través de Rialto Pictures. La película luego tuvo un DVD lanzado a través de Classic Media en 2006, haciendo que estuviera fácilmente disponible para que el mundo occidental la viera por primera vez en aproximadamente 52 años. Unos años después, en 2012, la película será restaurada digitalmente por The Criterion Collection, dejando la película remasterizada y saliendo de los Estados Unidos, con la edición de la visión original de Honda. Con el éxito masivo del Gojira original en Japón, Toho Studios comenzó la producción de otra película de Godzilla, titulada Godzilla Rides Again. Esta película presentaría el segundo kaiju introducido al universo, Anguirus, manteniendo el diseño de dinosaurio del kaiju. La criatura se parecía a un Ankylosaurus. En la película, los dos kaiju son rivales y luchan hasta que las criaturas terminan en Osaka, donde Godzilla mata a Anguirus con su aliento atómico. La película termina con Godzilla siendo enterrado por una avalancha creada por misiles disparados a una montaña por el héroe de la película. A partir de esta película, Godzilla se alejaría rápidamente de la naturaleza simbólica de su creación y, en cambio, se sumergiría en un periodo de acción, el periodo Showa de Godzilla. 7 años después, Godzilla regresó a la gran pantalla, frente a una de sus mayores inspiraciones, King Kong. Honda regresaría para dirigir la película, quien luego dirigiría varias de las secuelas en el periodo Showa. Esta película marcaría la primera vez que Godzilla se mostraría en color, así como la primera
en muchas películas de Versus. El concepto original para la película era King Kong conoce a Frankenstein. Después de varios cambios, debido a problemas con los derechos del monstruo de Frankenstein y otros problemas con la animación stop motion, este fue descartado y sustituido por Godzilla, ya que Godzilla todavía era visto como un antagonista en ese momento, y King Kong era considerado más popular en Japón. Toho le otorgó oficialmente la victoria a King Kong en la película. Esta película, además, marcaría el comienzo de la lenta transición de Godzilla hacia un producto más apto para niños, evolucionando para convertirse lentamente en un protagonista. En cuanto al monstruo de Frankenstein, también aparecería en una película producida por Toho, llamada Frankenstein vs. Baragon. La película presentaba una reinterpretación japonesa del monstruo de Frankenstein. Fue creado por un científico y la Alemania nazi. Baragon no volvería a aparecer en otra película de Toho hasta destruye a todos los monstruos en 1968, lo que implica que Frankenstein sí existe en el mundo de Godzilla. Después de su enfrentamiento con King Kong, Godzilla se enfrentaría a otro kaiju que fue creado durante su letargo de 7 años, Mothra. En la película de 1964, titulada Mothra vs. Godzilla. La película fue tanto una secuela de King Kong vs. Godzilla como la película debut de Mothra. La película adoptaría un enfoque bastante poco convencional para las películas existentes de Godzilla, al introducir personajes que cambiaron el ritmo y la actitud de la típica película de Godzilla. La película vuelve a usar a Godzilla como antagonista y a Mothra como protagonista, específicamente una defensora de Japón. Al final de la película, Godzilla derrota a Mothra, pero esta pone 2 huevos, que dan lugar a 2 larvas, que también se enfrentan a Godzilla y salen victoriosos. La siguiente película presenta a Ghidorah. En la película, Ghidorah, el monstruo de 3 cabezas, marca un punto importante en el periodo Showa por varias razones. En primer lugar, al igual que Mothra vs. Godzilla, introdujo una criatura creada durante el tiempo de inactividad de Godzilla. Esta criatura sería el icónico Rodan. En segundo lugar, introdujo uno de los personajes favoritos de los fans, Ghidorah, que se convertiría en el principal adversario contra Godzilla. Y tercero, esta película marca la primera vez que Godzilla es realmente usado como protagonista y continuaría siéndolo durante el resto del periodo Showa. Luego continuó con una película que presentaba los mismos kaijus, Invasión de Astro Monstruo. Haría que una raza alienígena tomara el control de Ghidorah y lo pusiera contra Godzilla y Rodan. Y luego vino Son of Godzilla, que presentó al hijo de Godzilla, apodado Manila. Aquí es donde Godzilla se convirtió en un monstruo más apto para niños. Las películas a partir de este punto agregaron muchas escenas cómicas o extravagantes que la visión original de Godzilla nunca habría hecho, mostrando hasta dónde había llegado este monstruo. En 1968 se presentó Destruye a todos los monstruos. Varios kaiju de las películas anteriores lucharon una vez más en una batalla final épica. La película se desarrolla en el futuro, donde todos los monstruos han sido reunidos y llevados a una isla llamada Monsterland debido a unos extraterrestres. Fue en este punto donde se supone que terminaría la franquicia, debido a la importante disminución en la venta de entradas, así como a que el productor Tomoyuki Tanaka declaró que se le habían agotado todas las ideas. Sin embargo, solo un año después, se estrenó al Monster Attack. Este fue el punto en que la película de Godzilla comenzó a estar específicamente dirigida a los niños. Esta película presentaba una trama poco convencional, donde un niño tiene que superar a los acosadores. Más adelante en la película, lo hace fantaseando con hacerse amigo de Manila. Este puede cambiar de tamaño y hablar con el niño. En esta película, el niño se empodera, después de ver a Manila lidiar con su propio acosador en la Monsterland. La siguiente película, Godzilla vs. Ghidorah, tiene a Godzilla enfrentando a un monstruo que está hecho de la contaminación del mundo. Esta película presenta muchos mensajes sobre salvar el planeta. Godzilla vs. Gigan no fue muy significativa, aparte de presentar a otro enemigo recurrente. Sin embargo, la película marcaría la última vez que Godzilla sería interpretado por el actor Haruo Nakajima, lo que hizo que pareciera que el monstruo había perdido la pieza final de lo que hacía Godzilla lo que era. Aparte de eso, la película en sí parece haber estado plagada de una producción perezosa. Se tomaron muchas tomas de otras películas, específicamente de Destruye a todos los monstruos
A partir de películas anteriores de Toho, este quería que un superhéroe como Ultraman se enfrentara a un nuevo kaiju llamado Megalón. Así que organizaron un concurso donde el diseño de un estudiante de primaria para el nuevo superhéroe ganaría. El héroe eventualmente se llamaría Jet Jaguar. Sin embargo, después de algunas pruebas de pantalla, se decidió que la película no podía sostenerse solo con Jet Jaguar. Se decidió que la adición de Godzilla y Gigan se incluirían en la película. La película titulada Godzilla vs. Megalón se filmó en tan solo 3 semanas y debido a eso reutiliza muchos clips de Godzilla vs. Gigan. Sin embargo, esta película presenta una escena que lo compensa todo. A pesar de esto, la película fue duramente criticada por su realización perezosa y descuidada, en particular los efectos especiales. La siguiente película, Godzilla vs. Mechagodzilla, sería un regreso a los trabajos anteriores de la franquicia para su 20 aniversario. La película comienza de manera que recuerda a la película original de Godzilla, con este atacando a la humanidad una vez más. Sin embargo, esta criatura resultaría ser Mechagodzilla, un ser robótico creado por alienígenas. La 15ª y última película del periodo Showa sería una secuela directa llamada Terror de Mechagodzilla. Y también sería la última vez que Honda, el director de la película original y de muchas posteriores, dirigiría una película de Godzilla. La película presentaría el regreso de Mechagodzilla junto con una nueva criatura llamada Titanosaurus. En la película, Godzilla debe enfrentarse a ambos sin ninguna ayuda. Godzilla sale victorioso y la película termina con Godzilla regresando al mar, un final apropiado, ya que Godzilla no volvería a la gran pantalla durante casi una década. El periodo Heisei comenzaría en 1984, con el regreso de Godzilla. La película ignora todos los eventos del periodo Showa, excepto por la original, de la cual esta película es una secuela. Y ahora con la historia de Godzilla como defensor de la Tierra, este regresa una vez más a su origen, como un monstruo despiadado, empeñado en la destrucción, como una metáfora de la bomba atómica y la radiación nuclear. Esta metáfora se mantuvo incluso en la versión estadounidense, debido a que Raymond Burr, quien interpretó a Steve Martin en Godzilla, Rey de los Monstruos, expresó su opinión de que la metáfora de Godzilla debía tomarse en serio. El guión original planteaba que Godzilla fuera una metáfora del accidente de 3 Mile Island, ocurrido durante el 25 aniversario de Godzilla en 1979. Este incidente fue causado por una fusión nuclear en el condado de Dauphin, Pensilvania. Sin embargo, por razones desconocidas, este guión fue rechazado. Unos años más tarde, en 1983, el director estadounidense Steve Miner propuso hacer una película de Godzilla a Toho. Toho aceptó, pero la película fue rechazada por los estudios de cine estadounidenses debido al alto costo de querer filmarla en stop motion y en 3D. Por esta razón, la película nunca se realizó. Sin embargo, comenzó la producción de un Godzilla estrictamente japonés. Este proyecto evolucionaría en la película que todos conocemos, El regreso de Godzilla. El plan original era que Ishiro Honda regresara para dirigir lo que se convertiría en la secuela de su obra maestra, Gojira, pero este lo rechazó, ya que estaba trabajando con el legendario cineasta Akira Kurosawa en sus películas Kagemusha y Ran. Honda también llegó a comentar que creía que la franquicia debería haber terminado después de la muerte de Eiji Tsubaraya, el creador original de los efectos especiales. La producción continuaría siendo problemática, ya que el compositor Akira, que había estado componiendo para la franquicia de Godzilla, también se negó a unirse, debido a la disminución de la calidad de Godzilla y el aumento de altura. En lugar de medir 50 metros como solía medir Godzilla, ahora se aumentaba a 80 metros. Esto se hizo para que Godzilla pareciera más alto en el contexto de los rascacielos de Tokio. Takeruyoshi Nakano, el director de efectos especiales de la película, insistió en que Godzilla tuviera un diseño triste, para que este Godzilla no se asociara con el Godzilla comercializado para niños, sino con uno considerado aterrador por el público, tal como lo había hecho el diseño original. Esta película presentó la primera vez donde se usarían animatrónicos, usándolos específicamente para primeros planos de la cabeza de Godzilla, donde hacía cosas como inclinar su cabeza o mover sus labios. La película fue exitosa,
Sin embargo, generó pocos ingresos para Toho y dejó una secuela en el aire. Debido a esto, el productor Tomoyuki Tanaka sugirió que Godzilla regresara de ser una fuerza de la naturaleza a simplemente luchar contra monstruos una vez más. Tanaka creó otro concurso en el que la gente podía enviar sus ideas de historias para una secuela. El ganador sería un dentista, Shinichiro Kobayashi. Escribió un guión que dejó de centrarse en las armas nucleares y en su lugar tomó una dirección de biotecnología unos años más tarde. Y Godzilla vs. Biollante fue creado. Considerando la ayuda de Kobayashi, la película tomó un enfoque muy diferente a la película típica de Godzilla. En primer lugar, la película tenía una sensación más de espía. Esto porque Kobayashi estaba más interesado en las películas de James Bond que en las películas de Godzilla. El antagonista también era poco convencional, ya que fue creado usando el ADN de Godzilla. La película tuvo un éxito significativamente menor que su predecesora, a pesar de las críticas positivas por su innovadora y poco convencional realización cinematográfica, algo nunca visto en las películas de Godzilla. Debido a esto, se decidió que un enemigo del pasado de Godzilla en el periodo Showa regresaría para enfrentarse a Godzilla una vez más. El monstruo seleccionado no era otro que el archienemigo de Godzilla, Ghidorah. Godzilla vs. King Ghidorah sería la primera película en mostrar el pasado de Godzilla y su evolución, hasta convertirse en el Godzilla de esta línea temporal. Godzilla se originó como un dinosaurio que mutó por la explosión a la radiación de la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en el rey de los monstruos a través de ella. Sin embargo, la película no estuvo exenta de controversia, ya que muchas personas consideraron que la representación de la Segunda Guerra Mundial en la película era de muy mal gusto y perjudicial para los estadounidenses de origen japonés. También fue notable que ninguna de las películas de Godzilla posteriores a este punto se estrenó en Estados Unidos, hasta el auge de la popularidad del DVD. A pesar de esto, fue considerado un éxito, y debido a ello, Toho decidió que sería una buena idea traer de vuelta a otro monstruo del pasado de Godzilla, para que luchara una vez más en la cuarta entrega del periodo Heisei. Toho decidió traer de vuelta a uno de los kaijus más queridos de la serie, Mothra. El plan original era que Mothra regresara en su propia película contra una criatura. La película fue cambiada para incluir a Godzilla, ya que era más reconocido fuera de Japón, y Toho no creía que una película independiente de Mothra tendría éxito internacionalmente. Por esto, en 1992, Godzilla vs. Mothra fue estrenada. La película tomó muchas ideas del guión independiente original de Mothra y tomó al antagonista de la película y lo reelaboró a Batra, una versión amenazante de Mothra. La película fue un éxito masivo y se convirtió en la película más taquillera del periodo Heisei. Esta es también la última película de Godzilla hecha antes de la muerte de Honda. Toho propuso terminar a Godzilla una vez más, en honor al fallecimiento, así como para evitar la competencia con la película estadounidense de Godzilla, que estaba en producción en ese momento. Pero el plan original era un remake de una de las entregas más exitosas de la serie, Godzilla vs. King Kong. Sin embargo, obtener los derechos de King Kong resultó ser costoso, y todas las demás ideas que involucraban a King Kong fueron descartadas. Ya que Toho vio el éxito de los monstruos que regresaban del periodo Showa, luchando contra Godzilla una vez más, se decidió que el monstruo que regresaba sería Mechagodzilla, para luchar de nuevo en Godzilla vs. Mechagodzilla. No solo eso, sino que también presentaría el regreso del hijo de Godzilla y Rodan. La película fue promocionada intensamente como monstruos que regresan, y el programa para niños, Godzilla Land. Estaba planeado que Godzilla muriera al final de la película. Sin embargo, al final se salvó, ya que se haría otra entrega, usando este final como una forma de promocionar la película, que fue todo un éxito. Luego llegó Godzilla vs. Space Godzilla, que hace referencia a Godzilla vs. Biollante. Esto se debe a que se afirma que el ADN de Biollante, que tiene una mezcla del ADN de Godzilla, fue llevado al espacio exterior por Mothra y se transformó por la radiación en un agujero negro para crear a Space Godzilla. La película también fue un éxito. Además tenía como objetivo expandirse a otros medios, específicamente a la televisión, con la introducción de un diseño más apto para niños, para el hijo de Godzilla. A pesar de que esta entrega y la anterior fueron consideradas exitosas, ambas recibieron reacciones mixtas por la crítica y mostraron cifras más bajas en comparación con Godzilla vs. Mothra. Debido a esto, Toho decidió que finalmente era hora de poner a Godzilla en descanso. En 1995, Toho anunció al mundo que Godzilla moriría oficialmente en la siguiente película,
El anuncio de la próxima muerte de Godzilla fue noticia mundial, ya que muchas personas alrededor del mundo se entristecieron por el fin del reinado de 42 años del rey de los monstruos. But in his 22nd film, Godzilla vs. the Destroyer, to be released December 9th in Japan, the 42-year-old monster will finally meet his end. Godzilla died once before in the first movie in 1954, so this last film incorporates the image of his first death. Destroyer appears only in the first and last Godzilla movies, so in a way, the last film is the continuation of the birth. Se estaba construyendo una estatua de Godzilla y varias personas lloraron ahí. Después del estreno de la película, el plan original para la película involucraba al espíritu de Godzilla de 1954, poseyendo al hijo de Godzilla. Si bien esta idea fue descartada, se consideró apropiado que la película original formara parte de la película final. Gracias a esto, Godzilla una vez más recuperó sus implicaciones metafóricas. En Godzilla vs. Destoroyah, en esta película, el pasado de Godzilla volvería para atormentarlo en forma de otras 3 criaturas evolucionadas, desde la muerte del Godzilla original. En esta película, Godzilla es una bomba literal, ya que se afirma que el corazón de Godzilla actúa como un reactor nuclear y está sufriendo una fusión, por lo que ahora no es solo una metáfora de las bombas atómicas, sino una manifestación física de las mismas. La película comienza con Godzilla no atacando Tokio, sino Hong Kong. Aquí es donde se descubre que Godzilla brilla extrañamente en rojo mientras ataca. Luego se descubren los hechos sobre el corazón de Godzilla, y se descubre que si Godzilla explota, podría destruir el mundo. Al final de la película, Godzilla se enfrenta a Destoroyah, después de que éste matara a Godzilla Jr. Godzilla no puede con él, y el ejército consigue derrotar al enemigo. Godzilla comienza a derretirse y morir. Sin embargo, el ejército logra congelar a Godzilla lo suficiente como para que el daño sea mínimo, cuando Godzilla Jr. vuelve a la vida como un adulto. Godzilla sugirió que el monstruo se embarcaría en su propia serie, pero esto no sucedería,